Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes en CNN Chile, que comenzamos con noticias de último minuto sobre la decisión del Banco Central respecto a la tasa de interés. El Banco Central repite la fórmula, acaba de decidir que sube la tasa de política monetaria en 150 puntos base. Esto quiere decir que la sube de 5,5% a 7%, determinación que se comunicó hace apenas unos minutos y que por supuesto marca la agenda económica de este martes. 150 puntos base, si bien es un número muy elevado, se repite respecto a otras alzas que hubo en el último tiempo. Sin embargo, está algo bajo de lo que esperaba el mercado. Las encuestas de operadores financieros de la semana pasada esperaba que el Banco Central subiera en 200 puntos base la tasa de interés, es decir, a 7,5%. El Grupo de Política Monetaria recomendó al Central subirla en 175 puntos para dejarla en 7,25%. Sin embargo, el Consejo de Ente Emisor recién acaba de decidir que la sube de 5,5 a 7%, es decir, un alza de 150 puntos base. Entonces, algo menos de lo que esperaba el mercado, pero que de todas maneras es un alza muy, muy importante. El comunicado es bastante extenso, como es costumbre desde hace algún tiempo, pero voy a leerles solamente las partes más importantes. Respecto a la inflación, que es el tema de moda, el Banco Central nuevamente señala que las perspectivas en el corto plazo han vuelto a aumentar y ya se acercan a que la inflación acumulada en 12 meses llegue a 10%. Esto es muy importante porque actualmente es 7,8% la inflación acumulada en 12 meses y el Banco Central entonces vislumbra que pueda llegar a 10%. ¿Y qué es lo que dice también el Central? Sí, se dan los supuestos del escenario central y que va a detallar mañana el Banco Central en el informe de política monetaria, puede haber futuros aumentos de la tasa de interés, pero que serían menores que los realizados en los últimos trimestres. Esto es muy importante lo que dice el Banco Central. Va a seguir subiendo la tasa de interés en el corto plazo, pero en magnitudes menores. También respecto a la actividad, el Banco Central da cuenta de que la actividad económica está empezando a desacelerarse, específicamente en el gasto y sobre todo en el consumo. Por lo tanto, el Banco Central, ¿qué es lo que está diciendo? Van a subir las presiones inflacionarias y a la vez se está desacelerando la actividad, especialmente a través del gasto. Por lo tanto, el mensaje que da el Banco Central y que lo vamos a seguir analizando es que, si bien sube la tasa de interés, es menos de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, el Central está diciendo, por supuesto que queremos controlar la inflación, pero también estamos preocupados de que el alza no sea tanto como para que detenga la actividad económica. Quiero mostrarles ahora cómo ha sido la tendencia y la trayectoria del alza de la tasa de interés desde que partió la primera alza en julio del año pasado. Como vemos, en junio, hace 9 meses, 0,5% la tasa de interés, como estuvo por prácticamente 2 años y por toda la pandemia. El alza en julio fue de apenas 25 puntos base y subió a 0,75%, pero allí ya empezaron las alzas muy fuertes. Septiembre ya estaba en 1,5%, octubre 2,75%, diciembre 4% con lo que se cerró 2021. Pero ya en la primera reunión de política monetaria, como vemos acá en la gráfica, en enero ya se subió en 150 puntos base, de 4% a 5,5%. Y por lo tanto, ahora, hace apenas 10 minutos, el Banco Central vuelve a repetir la dosis, subiendo la tasa de interés de 5,5 a 7%. Es decir, 2 reuniones consecutivas en que el Banco Central sube la tasa de interés en 150 puntos base. Pero como veíamos, ya el Banco Central está diciendo que va a seguir subiendo la tasa, pero en magnitudes menores. Vamos a analizarlo inmediatamente con el economista e integrante del Grupo Política Monetaria, gerente general de Géminis, Tomás Izquierdo, que está al contacto de Agenda Económica. Tomás, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Mucho gusto, Nicolás. ¿Cómo hay que leer el mensaje del Banco Central de que sí, es un alza importante de 150 puntos base, pero es menor de lo que opinaba el mercado, incluso ustedes, en el Grupo de Política Monetaria? Bueno, mira, yo creo que cualquier alza sobre 150 puntos base, incluidos los 150 puntos base, es una señal bastante clara de que el Banco Central sigue con mucha fuerza en su voluntad de contener la inflación y de contener las expectativas inflacionarias.
Desde esa perspectiva creo que en ningún caso esto hay que leerlo, ¿cierto?, como un ablandamiento de la política, sino que como mantener la tendencia que traía. Recordemos que la tasa de política monetaria neutral está en torno al 3,5%. Esto es una tasa que ya empieza a ser claramente contractiva. Es interesante lo que se puede leer entre líneas en el comunicado hacia el final. En definitiva, el Banco Central acusa residuo de que la economía chilena está disminuyendo su ritmo de crecimiento, está moderando el crecimiento de la demanda, del gasto interno, y ligado a eso dice que en el escenario base hacia adelante, si es que hay alzas adicionales, van a ser alzas más acotadas. Es decir, nos está diciendo que estamos acercándonos al término de lo que sería este ciclo de ajuste monetario al alza, lo que me parece razonable. Yo creo que ya estamos con una tasa suficientemente contractiva. Si es necesario, porque se desanclan las expectativas, bueno, más allá, y porque la inflación nos sorprende yendo más lejos de lo que está internalizado por el mercado, a lo mejor va a tener que subirla nuevamente, pero no mucho más de lo que ya lo ha hecho. Exacto, y quiero reflejar lo que tú mencionas respecto a la actividad económica, porque el Banco Central señala que ya desde hace algún tiempo se está viendo que la economía está yendo en una senda de reducción de los elevados niveles de gasto, es decir, esta actividad muy empujada por el consumo a través de las ayudas estatales, a través de los retiros de fondos, ya está empezando a desacelerarse. Lo hemos visto en distintos índices, por ejemplo, hoy se conoció que en enero y febrero ya hubo una fuerte desaceleración en el comercio minorista de la región metropolitana. Entonces el Banco Central está diciendo, vamos a seguir tratando de contener la inflación, pero estamos viendo niveles de actividad que se van reduciendo, por lo tanto tenemos que encontrar un justo equilibrio. Sí, efectivamente, y yo creo que, a ver, un punto importante más bien de una mirada estratégica, al Banco Central le resulta factible subir la tasa de interés bruscamente e intensamente como lo está haciendo ahora, mientras la economía sigue creciendo. Políticamente al Banco Central le resultaría muy difícil seguir subiendo la tasa de interés cuando ya haya evidencia clara de que la actividad, cierto, está a la baja o incluso estamos con un peligro de recesión hacia el segundo semestre. Y de ahí que siempre la recomendación que hemos hecho desde el Grupo de Política Monetaria es que había que actuar rápido. Ahora, va a tener que estar observando simultáneamente muchas variables. Vamos a tener que estar observando cómo viene la presión de precios internacionales, si es que eso se mantiene en el tiempo o se exacerba respecto a lo que hemos observado, el precio del petróleo, los combustibles, los granos, etcétera, es una variable que va a tener que estar observando. Una segunda variable que va a tener que estar observando es cómo se va materializando la inflación mes a mes en los próximos meses. Si tenemos sorpresas muy altas, bueno, lo lleva obviamente a recapacitar la necesidad de tener que subir adicionalmente la tasa. Una tercera cosa que va a estar mirando es, bueno, con qué velocidad se está desacelerando la economía y cuál es el riesgo de que caigamos efectivamente en una recesión. Y un último elemento, hay más, pero un último elemento central que va a estar observando es el tipo de cambio. Y lo menciono porque evidentemente, si en vez de estar hoy día con tipos de cambio en torno a 780 pesos, hubiéramos estado con tipos de cambio sobre los 800 pesos, a mí no me habría extrañado que el Banco Central se hubiera ido por 175 o 200 puntos. ¿Y por qué? Porque es muy importante lo que pase con el tipo de cambio al moderar, si es que está apreciándose el peso o cayendo el tipo de cambio, a moderar las alzas de precios de los bienes importados. Entonces, evidentemente, a la medida que el tipo de cambio ayuda y va a la baja, el Banco Central se ve menos forzado a tener que subir más rápidamente la tasa de interés. Tomás, mañana Rosana Costa debuta como presidenta del Banco Central en el informe de política monetaria. ¿A qué hay que estar atentos en el mensaje al desglose de cómo estas alzas de las tasas de interés van a ser eventualmente menores en el corto plazo, o hay que ponerle más ojo a lo que diga Rosana Costa sobre la actividad económica? Bueno, son dos cosas que están directamente vinculadas. Evidentemente, entre más rápido sea la desaceleración y eventualmente una caída en la actividad, digamos, menos espacio va a tener el Banco Central para seguir subiendo la tasa de interés. Ahora, aquí hay otros temas que no hemos conversado, y es que todo esto se hace bajo el supuesto de que, por ejemplo, la contraparte, que es la política fiscal, ayuda. Y en el presupuesto está considerada una caída del gasto público para este año del 22%. Si es que efectivamente lo que empezamos a observar es que eso se va a cumplir y que vamos a tener un ajuste en materia fiscal brusco y que no hay, por ejemplo, un riesgo de un quinto retiro, bueno, en ese caso, y si es que además las otras variables que acabamos de conversar van bien encaminadas, capaz que el Banco Central no tenga que subir mucho más la tasa o incluso no la suba más.
Pero por el contrario, si uno aprecia aquí una amenaza en el sentido cierto de que no se va a cumplir el presupuesto y que finalmente el gasto público va a crecer más porque hay mucha presión social por más gasto, o que se materializa un quinto retiro, etcétera, el Banco Central tiene que guardarse la herramienta de poder subir adicionalmente la tasa para contener el efecto inflacionario que ello conlleva. Entonces, evidentemente no se la puede jugar con un escenario cerrado, son demasiadas variables las que están abiertas, va a dar ciertas referencias de que está observando con cuidado lo que sucede con la inflación, que está observando con mucho cuidado lo que sucede con las expectativas en el horizonte meta y paralelamente lo que está pasando en materia de actividad, política fiscal, etcétera, etcétera. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis, como siempre, gracias por estar en la Agenda Económica. Buenas tardes. Un gusto, Nicolás. Vamos a seguir analizando más adelante en el programa cómo impacta esta alza en la tasa de interés, pero para las inversiones y las finanzas personales. Ahora les cuento que este martes el presidente Gabriel Boric se reunió con el ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Por qué? Se espera que a fines de esta semana, yo creo que va a ser para el viernes, esto es solamente una estimación, se va a presentar este plan de recuperación económica inclusiva. Veamos lo que dijo el ministro de Hacienda a la salida de la reunión con el presidente. Nosotros vamos a dar a conocer el proyecto, el plan de recuperación inclusiva a fin de esta semana. El objetivo del gobierno en el tema de recuperación inclusiva no es parar un retiro, es apoyar a la ciudadanía, a la gente, a los sectores, a los grupos de trabajadores que han ido quedando rezagados en la recuperación, ¿ya? Y vamos a explicar cómo vamos a hacer eso. Cambiamos levemente de tema porque este martes en la Conferencia Mundial del Cobre de la CESCO Week estuvo el CEO de BHP para las Américas y dio un mensaje bastante importante de que tienen una gran cartera de inversiones, pero todo depende de la estabilidad que haya en nuestro país. Estuvo presente ahí Natalia Muñoz y nos entrega el informe. Natalia, buenas tardes. Así es, Nico, tal como tú dices, durante esta jornada se realizó el segundo día de CESCO Week 2022 y el primer día de la Conferencia Mundial del Cobre. Esta instancia reunió a varios CEOs de las principales industrias mineras, las empresas acá en Chile, entre ellas Codelco, Antofagasta Minerals, Collahuasi Minerals y BHP. Este último realizó un importante anuncio de inversión en el país para los próximos 50 años que contemplan proyectos con una inversión de 10.000 millones de dólares. Esto con una condición, que el país tenga estabilidad fiscal y certeza jurídica. Por lo que está pasando ahora en las discusiones en el Congreso con el royalty minero y también en la Convención Constitucional. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que nos dijo Ragnar Udd, el presidente de BHP Minerals Américas. Other countries are also competitive. Otros países también son competitivos en un mercado que es internacional y móvil. Queremos crecer en Chile. Nos gustaría invertir más de 10.000 millones de dólares en el país. Estos proyectos crearán un beneficio mutuo para al menos los próximos 50 años. Pero como dije, estas inversiones necesitan un conjunto mínimo de condiciones. Déjenme aclarar este punto. Amamos Chile, nos gustaría crecer en este país, pero para hacer eso se requiere estabilidad fiscal, certeza jurídica y un camino claro para la obtención de permisos. Stability, legal certainty, and a clear pathway to permitting. Ahí escuchábamos entonces la importancia de la certeza jurídica y de la estabilidad fiscal que le están dando a las compañías mineras para que se puedan seguir realizando proyectos de inversión aquí en el país. Durante mañana también tendremos aquí en la Conferencia Mundial del Cobre un panel que va a ser exclusivo para royalty minero y que por supuesto estaremos muy atentos informándoles qué ocurre al respecto. Muchas gracias por el despacho, Natalia Muñoz. Antes de hacer la pausa en Agenda Económica, les cuento que vamos a seguir analizando la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés. Si tienen alguna duda respecto a sus finanzas personales, ahora pueden escribirme a mi cuenta de Twitter, @NicoPaut, y la resolvemos. Al regreso acá, en Agenda Económica. Seguimos analizando el impacto del alza en la tasa de interés que acaba de anunciar el Banco Central de 5,5 a 7%. Está conectado el economista jefe de Euroamérica, Luis Felipe Alarcón. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. ¿Qué tal? Muy bien, vamos inmediatamente porque hay varias personas haciendo preguntas por sus finanzas personales. Una de ellas es,
¿Es conveniente ahora pedir un crédito hipotecario o mejor esperar? Bueno, las tasas más largas por lo general no dependen mucho de lo que haga el central, pero obviamente tienen un efecto. Yo creo que si están las condiciones y en el fondo está la liquidez para pedir un crédito hipotecario, yo creo que puede ser el momento, aunque, insisto, esto tiene más que nada efecto de las tasas de corto plazo. Y sobre todo, que pensando que hace tiempo que subieron las tasas de crédito hipotecarios y es una tendencia que debería seguir. Ahora, Luis Felipe, también otra persona pregunta, ¿cómo va a incidir esto en el precio del dólar? Mira, el dólar venía cayendo más que nada muy relacionado con esto. O sea, hay un diferencial de tasa muy atractivo para que entraran flujos de corto plazo. Está relacionado con un concepto que se conoce como carry trade. Y esta alza, pese a que no era lo esperado, está un poco más abajo del consenso de mercado, igual va a seguir incentivando la entrada de este tipo de operaciones que podría seguir bajando al tipo de cambio como tendencia. De hecho, no solamente está pasando acá, está pasando en prácticamente todos los países que han subido la tasa de manera anticipada a la FED y de manera también bastante importante, como el caso de nosotros, Brasil, entre otros países, sobre todo emergentes. En ese sentido, para quien haya comprado dólares y esté viendo cuál es el mejor momento para venderlo, ¿es ahora? Podría ser, pero esa no es la única variable, también depende de otras cosas. De hecho, el tema geopolítico de Ucrania también puede tener sus efectos. Ahora, lo que estamos viendo, lo último, es que efectivamente por este diferencial de tasas, que ahora se incrementa, ha entrado una fuerte cantidad de este tipo de operaciones que ha hecho en definitiva que el dólar caiga de manera bastante fuerte. Luis Felipe, también, ¿cómo impacta esta alza de tasa en el mercado de renta fija, que son los bonos? Porque sabemos que cuando las tasas de interés de los bonos suben, el precio se ve afectado. ¿Podríamos ver que efectivamente con alzas de tasa de interés que están sucediendo, la renta fija podría ser menos atractiva de lo que era, por ejemplo, hace algunas semanas y se veía como un buen refugio en medio de toda la incertidumbre? Voy a tratar de explicar algo que tal vez sea un poco difícil de entender. A ver. El mercado estaba un poco sesgado a un alza un poquito más grande y tal vez a un sesgo más agresivo respecto a la tasa. Y lo que nos está entregando hoy día el Banco Central es un alza algo más pequeña y un sesgo un poquito menos agresivo a la tasa. Las tasas de mercado hasta ahora estaban internalizando ese escenario más agresivo, por tanto, un escenario que no es tan, o sea, que es menos agresivo, podría incluso tener el efecto contrario, o sea, una caída en las tasas, y particularmente nominales. Si seguimos entonces ese análisis, entonces es un buen momento, no sé si ahora mismo a través de algún vehículo de inversión o mañana, en los próximos días, entrar a la renta fija si se produce ese fenómeno. Exacto, de hecho nosotros estamos esperando para mañana una caída relativamente importante en la curva pesos, no tanto así en la curva UF, que depende más que nada de la inflación de corto plazo. Perfecto. ¿Hay algún otro instrumento de inversión que uno pueda aprovechar o que quizás tenga que desechar en este escenario que tenemos, sobre todo en nuestro país, que es de alza de la tasa de interés, algo menores en los próximos meses, de acuerdo al mensaje que envió el Banco Central? Tal vez no sería una mala idea si uno está invertido en algún fondo mutuo que tenía una pata muy potente en UF, balancear un poco hacia nominal, tratando de aprovechar que es probable que efectivamente la curva pesos, esa tasa caiga y por tanto el valor del bono suba y por tanto ese fondo o esa inversión se valorice de esa manera. Para entenderlo bien, como tú mencionabas, fondo mutuo en UF, para protegerse de la inflación de los últimos meses, llevar algo de ese dinero a fondos mutuos que estén denominados en pesos. Correcto. O dentro del mismo fondo poder moverse un poco más hacia nominal. En algunas partes se puede hacer eso sin un trámite tan difícil, por decirlo de un modo. Luis Felipe, antes de terminar, quiero tu opinión respecto a la decisión propia del Banco Central. Tú mismo decías que fue el alza algo menos de lo que esperaba el mercado. Aquí, ¿qué es lo que está queriéndonos decir el ente emisor? Mira, nosotros internamente acá en Euroamérica apostamos por una alza de 150 puntos base y esto es porque creemos que el shock de oferta que ya veníamos viendo producto de la pandemia se agudizó ahora con el conflicto de Ucrania y eso en definitiva va a tener un efecto contractivo sobre la economía.
y por lo tanto subir muy fuertemente la tasa, más o menos como lo venía internalizando el mercado, o tal vez incluso como lo venía señalizando el banco, podría ser contraproducente, porque no iba a tener un gran efecto sobre la inflación, porque esto es más que nada un shock de oferta, el central no controla la oferta, sino que controla la demanda, y por lo tanto podría provocar un frenazo aún, muy, muy grande de la economía, no deseado, y lo cual lo obligaría a tener que bajar tasas probablemente unos meses más de manera muy agresiva. Y yo creo que un poco está indicando eso, que prefiere no subir tanto más la tasa con tal de no tener que frenar tanto la economía y tener que devolver estas alzas un poco más adelante, que tal vez podría ser un ejemplo de eso lo que pasó durante la crisis Lima, aunque los efectos son distintos, las cosas son distintas. Se subió la tasa muy agresivamente en ese momento y unos meses después se tuvo que bajar a un ritmo muy acelerado de 150 a 175 puntos base. Antes de conocerse esta decisión, yo vi algunas proyecciones de que la tasa podría llegar a 8 o 8,5%. ¿Tú crees que se mantienen esas proyecciones? Pueden ser más pausadas, esas alzas, pero que puedan llegar a esos niveles. Sí, de hecho, el central en su comunicado dice que lo más probable es que sus futuras decisiones de alzas, porque insiste que vienen más alzas, van a ser de un monto mucho más acotado de lo que lo ha hecho en los últimos trimestres. En línea con eso, nosotros, y más o menos coincide con nuestra versión de base, creemos que la tasa podría llegar en torno al 8%. Me cuesta creer que vaya un poquito más arriba, o al 9%, incluso que algunos pensaban. Yo creo que la tasa va a estar por ahí más o menos hasta mediados de año. Va a haber una cierta mantención una vez que en esos niveles para garantizar de que las expectativas de inflación vuelvan a coincidir con el objetivo del Banco Central, y ahí probablemente vamos a ver un ciclo de bajas y ahora tal vez no tan agresivas como uno hubiese pensado, producto de que tal vez esta mayor tasa de política no va a ser tan alta como se creía. Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que tengas buena tarde. Igualmente, gracias por la invitación. De esta manera terminamos esta Agenda Económica de martes especial, porque quería mostrarles primero que nadie todo el análisis de la decisión del Banco Central con una nueva alza en la tasa de interés que ahora está en 7% en nuestro país. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.